Estábamos viendo la función raíz cuadrada y estábamos en el ejemplo número 3, donde nosotros hemos encontrado el dominio de esta función raíz cuadrada. El dominio lo encontrás cuando la cantidad de su radical es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces despejas x y nos queda que el dominio es desde 3 cerrado a más infinito. Ahora, como fuera de la raíz nosotros tenemos un número sumando, entonces significa que se desplaza una unidad hacia arriba, ¿sí? Porque si no existiera este 1, el gráfico arrancaría desde este punto 3 del eje X. Pero como tiene un más 1, entonces sube una unidad. Y la imagen es desde 1 a más infinito. Ahora veamos qué ocurre cuando la función tiene una raíz cuadrada, pero tenemos un número restando. Ejemplo número 4. Tenemos la siguiente función. F evaluado en X es igual raíz cuadrada de X menos 3. Todo esto menos 1. Calculamos el dominio de esta función. La cantidad subradical siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Despejas X. El dominio de esta función es desde 3 cerrado a más infinito. Ahora vamos a graficar esta función. Eje Y. Eje X. Ahora, como el dominio es desde 3 a más infinito, debería arrancar desde este punto, 3. Pero no es el caso, porque nosotros tenemos un 1 restando, ¿sí? Este es el 3, el menos 1 está por acá aproximadamente. Entonces tiene que arrancar desde este punto. Y nosotros ya conocemos el comportamiento de la función raíz cuadrada. Entonces, el gráfico es el siguiente. Este punto que está acá es la raíz, pero no nos interesa, porque lo único que me interesa ahora es encontrar el dominio y la imagen. Si usted desea encontrar este punto, lo encontrás igualando a 0 la función. Recuerden que la raíz se encuentra igualando a 0 la función. Es decir, 0 es igual a la raíz cuadrada de x menos 3 menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de esta función? La imagen de esta función es desde menos 1 cerrado a más infinito. Bien, con estos ejemplos es más que suficiente para poder continuar con el tema de composición de funciones, porque en el examen les puede aparecer funciones raíz cuadrada. Entonces recuerdo que esta función no les expliqué anteriormente, únicamente les he mencionado función lineal, cuadrática, valor absoluto, homográfica, exponencial y logarítmica. Recuerden que las funciones trigonométricas no lo vamos a estudiar, ¿sí? Las funciones trigonométricas no. ¿A qué me refiero con funciones trigonométricas? Función seno y coseno, es decir, el ejercicio número 21 de la guía práctica 1, el ejercicio 21 no, ¿sí? Porque son funciones trigonométricas y eso no hemos visto en clase, eso no les voy a evaluar. Bien, ahora regresamos al tema de composición de funciones. Este es el último tema que nosotros habíamos estudiado el día de ayer, ¿sí? Composición de funciones. Ya sabemos que es una composición de funciones y vamos a realizar un ejemplo más, ¿sí? Ejemplo o ejercicio. Nosotros vamos a tener ahora dos funciones.
Una función f de x es igual la raíz cuadrada de x más 3. Es una función raíz cuadrada. Ahora vamos a tener otra función g de x igual menos 3x más 3. Tenemos dos funciones. Ahora te pido encontrar la composición de estas dos funciones. Vamos a calcular primero esta composición. F compuesto con G. Esto es lo que vamos a calcular. Tengan claro lo presente. No es o sea, no siempre vas a poder calcular la composición de funciones. No siempre. Ahora, se preguntarán, ¿y el examen cuál de los dos tengo que calcular? Porque existe F compuesto con G y también existe G compuesto con F. Y depende, ustedes tienen que ver en la consigna. Les puedo pedir uno de los dos o los dos. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que te pido calcular F compuesto con G. Entonces, primero tenés que ver si es posible calcular esta composición. ¿Qué tenemos que verificar primero? Tenés que verificar que la imagen de esta función tiene que estar incluido ¿en dónde? En el dominio de G. ¿Sí? Tenés que verificar esto que es acá. Si la imagen está incluido en el dominio de G, es decir, la imagen está dentro del dominio de G, entonces sí podés calcular la composición de estas dos funciones. ¿Cuál es la imagen de F? La imagen de esta función es... Recuerden que este ejercicio ya lo hemos resuelto, ¿sí? La raíz cuadrada de x más 3, la imagen era desde 0 a más infinito. Ustedes ya saben ahora calcular la imagen de cualquier función raíz cuadrada, ¿sí? Bien, esta es la imagen. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función g? El dominio, como es una función lineal, ¿sí? Como es función lineal, el dominio siempre son todos los reales. Recuerden eso. Como que en estos temas uno tiene que tener, digamos, presente todo tipo de funciones. La lineal, la cuadrática, la de valor absoluto, homográfica, la exponencial y la logarítmica. ¿Sí? Ahora, veamos. La imagen estará incluida en el dominio de G y eso es verdadero. Sí. La imagen de esta función sí está incluido en el dominio de G. Sí. Observemos. La imagen es desde 0 a más infinito. ¿Está incluido en los reales? Sí, porque los reales es el más grande. Recuerden que los reales es de menos infinito a más infinito. O sea, los reales se escribe de esta forma o de esta otra forma. Los dos son válidos. Como que los reales se tienen dos maneras de representar. Vos lo podés escribir de esta forma o lo podés escribir de esta otra forma, como ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces, observen que este intervalo está dentro de este intervalo. Entonces, sí cumple con la condición. La imagen sí está contenido, es decir, está dentro del dominio G, sí. Entonces, sí es posible encontrar la composición de estas dos funciones. Esto es lo primero que tienen que hacer ustedes si en el examen les aparece una pregunta de composición de funciones. Porque recuerden que en las alternativas va a figurar lo siguiente, ¿no? No es posible. ¿Y cómo sabe si no es posible? Si no cumple con la condición. ¿Sí? Bien, cuando tenga un ejercicio de composición de funciones, usted tiene que verificar a ver si se cumple la condición. Entonces vamos a calcular esta composición de funciones. Vamos a calcular f compuesto con g. Recordemos cómo era la composición. F compuesto con g. ¿Qué significa? Que toda la función f, ¿sí? Toda la función f, toda la función f va a estar dentro de g. ¿Sí? Puedo repetir. Toda la función f, ¿cuál es? Raíz de x más 3. Toda función f va a estar dentro de g, pero dentro de la x de g.
¿Cuál es G? G es menos 3 paréntesis, X. Pero vos no vas a escribir hasta X, vas a escribir todo esto que está acá. Y le sumas 3 unidades. Vuelvo a repetir. Vamos a calcular f compuesto con g. Significa que la función f va a estar dentro de g. Pero la función f es todo esto. Entonces todo esto que está acá, vos lo vas a ubicar, pero en la x de g. ¿Sí? Todo esto en la x de g. Y queda expresado de esa manera. Eso es todo. Eso es todo, chiques. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si te pido calcular lo siguiente? G compuesto con f. En primer lugar, ¿es posible calcular esto? Y depende. La imagen de G tiene que estar dentro del dominio de F. ¿Cuál es la imagen de G? Veamos. La imagen de G, ¿cuál es? Observemos que G es una función lineal. Entonces, como esta es una función lineal, recordemos que la imagen es los reales, porque esta es una recta oblicua. En todo caso, tendrías que graficar esta función, porque recuerde que las funciones lineales o se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda, o también pueden ser rectas horizontales. Entonces, la imagen de esta función, si uno lo grafica, se va a dar cuenta que son todos los reales porque esto es una recta oblicua. Entonces, la imagen son todos los reales. ¿Cuál es el dominio de F? Perdón. ¿Cuál es el dominio de F? Esta es una F, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de F? Veamos. El dominio de F, es decir, el dominio de función raíz cuadrada, recordemos que este dominio ya lo habíamos calculado. El dominio es desde -3 a más infinito. ¿La imagen de G está dentro del dominio de F? No, porque mira, la imagen de G son todos los reales. ¿Los reales está dentro de este intervalo? Eso es falso, porque este intervalo es más chico que este que está acá. Este es más grande. Entonces, la imagen no está dentro del dominio, porque este conjunto es más grande que este. ¿Sí? Entonces, no cumple. La imagen de G no está incluido en el dominio de F. Entonces, si no está incluido, no es posible calcular esta composición de funciones. Entonces, vos podés decir que no es función. Ahora, si ustedes verifican esto que está acá, no se cumple. Pero vos podés calcular esta composición, sí, pero esa composición que vos vas a obtener no es función, ¿sí? Para no confundirlos, yo escribo acá, no es función, o sea, no es función cuando yo realizo la composición, porque no se cumple esta condición que está acá. Porque esta composición, si ustedes se ponen a trabajarlo, lo van a poder encontrar. Les va a resultar una expresión matemática, pero no es función. La conclusión es lo siguiente, ¿sí? Para no confundirlos. Si no cumple con la condición, listo, no es posible. Vos le pones, no es una función, esta composición. Listo. Eso téngalo claro, chiques, ¿sí? No siempre es posible, digamos, calcular la composición de esas dos funciones. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Y es este que está acá. Bien, entonces con esto hemos cerrado el tema de composición de funciones. Ustedes tienen que resolver los ejercicios de la guía 23 y 24 y 25, ¿sí? 23, 24 y 25. 23 lo tienen que practicar. Recuerden que el único ejercicio que no deben resolver del ejercicio 23 es el D. El D no, pero los demás sí. Creo que este también lo mencioné ayer. El 24
Sí, tienen que resolver todo menos el ejercicio D, porque en el ejercicio D tenemos una función cuadrática. El ejercicio D no. El ejercicio 25, el ejercicio 25 sí lo tienen que intentar resolver ustedes. Intenten resolverlo primero, ¿sí? Después se pueden guiar con el resuelto. No vayan directo al resuelto, porque si ustedes hacen eso, la verdad que no están practicando, ¿sí? Y en el examen no les va a ir bien. Ustedes tienen que intentar resolver esos ejercicios por su propia cuenta y después, si no les resulta o para comparar, observas los resueltos. Ahora vamos a un nuevo tema, vamos a aplicaciones económicas. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Ya está establecida la fecha del primer examen? Sí, sí tengo la fecha del primer examen. Creo que me olvidé, les iba a informar. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando se corte este enlace de Zoom, voy a buscar bien cuál es la fecha, pero sí, ya lo tengo definido. Y en el próximo Zoom les informo al inicio, ¿sí? Dale, gracias. De nada. Vamos a ver aplicaciones económicas. Vamos a la última parte de la guía práctica número 1. Aplicaciones económicas. Existe dos tipos de curvas que nosotros vamos a estudiar de ahora en adelante y que ustedes van a ver durante la carrera. La función demanda y la función oferta. O la curva de demanda o la curva de oferta, ¿sí? Demanda y oferta es lo que vamos a ver ahora. Vamos a construir un sistema de coordenadas. Eje Y, eje X, bien. Nosotros hemos estudiado las funciones lineales, las cuadráticas, el valor absoluto, homográfica, exponencial, logarítmica y la función raíz cuadrada. Pero con respecto a aplicaciones económicas, cuando vamos a hablar de demanda, de oferta, mayormente vamos a mencionar la función lineal y cuadrática, ¿sí? Las otras funciones también participan, pero mayormente trabajamos con lineales y cuadráticas. ¿Por qué? Porque es un poco más simple, ¿sí? Bien, vamos a tomar como referencia a las funciones lineales. Entonces, si nosotros tenemos una función lineal, ¿cómo vamos a saber si esa función es de demanda o de oferta? La función demanda tiene el siguiente comportamiento. Vamos a suponer que estamos frente a una función lineal, ¿sí? Y esa función lineal tiene pendiente negativa. Entonces, si la pendiente negativa, la recta se inclina hacia la izquierda. Entonces, si la recta se inclina hacia la izquierda, tiene ese comportamiento. Ahora te preguntarás, pero Isaías, ¿por qué no construye toda la recta en su totalidad? No lo construyo en el cuarto cuadrante ni en el segundo, porque como estamos en aplicaciones económicas, solamente se trabaja con respecto al primer cuadrante. ¿Y eso por qué? Porque X nos representan las unidades
Perdón, acá voy a hacer una corrección. Esta es una P, ¿sí? Y esta también va a ser P. Escribí una I por costumbre, pero esta es una P. Corrijan, por favor. P, P. Significa precio. X, si está bien, en algunos textos lo escriben con letra Q, puede ser Q o X. Cuando yo escribo una Q, me refiero a que es una X, o sea, lo mismo. Q o X es lo mismo, ¿sí? Siempre va a representar unidades. Les hago esa aclaración por las dudas. Bien, ahora, estamos suponiendo que nosotros estamos frente a funciones lineales, ¿sí? Para entender la idea. Entonces, si la pendiente de esa función lineal es negativa, nosotros sabemos que la recta se inclina hacia la izquierda. Entonces va a tener este comportamiento. Y solamente nos concentramos en el primer cuadrante. ¿Y eso por qué? Como estamos en aplicaciones económicas y el eje X me representa las unidades que yo voy a consumir, ¿sí? O que yo voy a fabricar. Entonces vos no podés decir, yo voy a consumir menos 5 unidades de tal bien o de dicho bien. Eso no existe, ¿no? Entonces, por esa razón no participa el eje negativo del X, ¿sí? Mejor dicho, no participa la parte negativa del eje X. Por esa razón, porque vos no podés demandar menos tantas unidades de dicho bien. Como que eso no tiene sentido, ¿no? Y las empresas tampoco no pueden decir lo siguiente, voy a fabricar menos 5 unidades de dicho bien. Eso no existe, no tiene sentido. Por esa razón, solamente nos concentramos en el primer cuadrante. Ahora vamos con respecto a la función oferta. ¿Qué ocurre con la función oferta? Si la pendiente es positiva, entonces nosotros sabemos que la recta se inclina hacia la derecha, ¿sí? Entonces va a tener este comportamiento. Puede ser acá o puede ser un poco más abajo, desde el 0, no hay problema, pero que esté ubicado en el primer cuadrante. Nuevamente, la misma explicación. ¿Por qué no consideramos estos cuadrantes? Porque nosotros no podemos demandar menos tantas unidades de dicho bien. O sea, yo no puedo decir voy a comprar menos 5 unidades de este producto. O yo no puedo decir voy a comprar menos 5 celulares. No tiene sentido por esa razón. Bien, entonces recuerden que en aplicaciones económicas nosotros trabajamos todo con respecto al primer cuadrante. Por eso no realizo el gráfico en su totalidad. Ahora, probablemente muchos de ustedes y muchas se estarán preguntando, pero ¿por qué la función demanda tiene este comportamiento y por qué la función oferta tiene este comportamiento? Porque yo te puedo decir, bueno, la pendiente negativa es esto, la pendiente positiva es esto, perfecto, pero vamos a algo muy breve, algo conciso, ¿sí? ¿Por qué tiene ese comportamiento? La idea de este curso es lo siguiente, que ustedes aprendan que cuando tenemos una recta con este comportamiento es demanda y cuando tenemos una recta con este comportamiento es oferta. Listo, porque eso le va a servir durante toda la carrera. Eso lo tiene que tener muy, pero muy claro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué la demanda tiene este comportamiento? Por lo siguiente, porque si yo tengo, digamos, a ver, un precio P1 y es este punto. ¿Qué significa este punto? Que cuando el bien tiene este precio, los consumidores demandan esta cantidad. ¿Sí? Cuando el bien tiene este precio, los consumidores, porque estamos en demanda, es decir, nosotros, los consumidores, demandamos esta cantidad. O sea, compramos esta cantidad. Pero ¿qué pasa si el precio de ese producto aumenta? Entonces, fíjate que si el precio del producto que es P1 aumenta a este otro punto que está acá, es decir, si el precio inicial era 10 pesos, ahora suponete que sean 20 pesos. ¿Cuál va a ser el resultado con respecto a los consumidores? Vamos a demandar menos unidades. O sea, si ahora, dicho bien, estaba a 10 pesos y mañana está a 20, entonces la demanda va a caer. Entonces tiene sentido
todo esto. Por eso tienen comportamiento, digamos, de este estilo, ¿sí? Porque si aumenta el precio, cae la demanda de dicho producto. Ahora, ¿qué ocurre si el precio del producto, algo que no ocurre, pero bueno, hagamos la idea, el precio de ese producto cae. Si antes estaba a 10 pesos, ahora está a 5. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vos vas a comprar más unidades de ese producto. Es por eso que la demanda siempre tiene, digamos, siempre es una pendiente, es una recta con pendiente negativa, por esa razón, ¿sí? Ahora, vamos a la parte de la oferta. El precio es P1 y acá va a ser X1. Cuando nosotros estamos en la función demanda es con respecto a los consumidores. Cuando nosotros estamos en la oferta es con respecto a la firma, ¿sí? O sea, la empresa. Entonces, si la empresa vende su producto a este precio, ¿sí? Oferta estas cantidades. Es decir, fabrica estas cantidades de dicho bien, ¿sí? Si el precio del mercado es peso 1, entonces la firma oferta esta cantidad, ¿sí? Es decir, produce esta cantidad. ¿Y qué ocurre si el precio de ese producto en el mercado aumenta? Vamos a suponer que aumenta acá. Entonces, ¿qué va a hacer la firma? Si el precio aumenta, va a fabricar más unidades de dicho producto, ¿sí? Porque bueno, entonces lo puedo vender a un precio mayor, bueno, va a fabricar más unidades y así obtengo un mayor beneficio. Pensémoslo así por ahora. ¿Y qué pasa si el precio cae? Ahora los consumidores pagan menos por ese producto. Bueno, entonces la firma también produce menos unidades. Por esa razón, la curva de oferta es una recta con pendiente positiva. Cuando uno menciona curva, se refiere a función lineal, cuadrática, etcétera, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Si existe alguna duda, pueden activar su micrófono. Perfecto. Por ahora, chiques, si no se entendió del todo, lo que necesito es lo siguiente. Demanda, pendiente negativa, ¿sí? Se inclina hacia la izquierda. Oferta, pendiente positiva, la recta se inclina hacia la derecha. Listo. Demanda se inclina hacia la izquierda, oferta se inclina hacia la derecha. Listo. Después, si no entendieron lo que expliqué, lo van a comprender en las próximas materias. Pero esto es fundamental, ¿sí? Listo. Ahora sí, arrancamos con unos ejercicios. Esto es algo que van a ver durante toda la carrera. Necesito que ustedes aprendan a reconocer si la función es de demanda o de oferta. Vamos con unos ejercicios. Ejemplo número 1. Tenemos P menos 3X igual a 0. La pregunta es, ¿esta función es demanda o oferta? ¿Qué podría pasar en el examen? Bueno, yo te puedo dar algunas funciones y vos tendrías que ver si es demanda o oferta. Podría ser, ¿sí? Es una posibilidad. Entonces, yo te doy esta función. Vos tenés que despejar, pero ¿qué variable vas a despejar? Uno podría despejar X o P, pero nosotros vamos a tener la costumbre de despejar P, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque nosotros el precio lo vamos a ubicar en el eje vertical. ¿Y eso puede cambiar? Sí, sí puede cambiar, porque algunos docentes el precio lo ubican acá y las unidades arriba, ¿sí? O por algún otro motivo, pero por ahora, para nosotros el precio siempre va a estar en el eje vertical, ¿sí? Y el eje horizontal nos identifica las unidades de dicho bien. Bien, entonces ahora tenemos esta función, lo que necesito saber es lo siguiente, si es demanda u oferta.
Lo que vos vas a hacer es despejar la variable P. Este menos 3x lo pasas al primer miembro y pasa como 3x. Esto es una función lineal. Si ustedes lo grafican, se van a dar cuenta que es una recta que se inclina hacia la derecha. ¿Y eso por qué? Porque la pendiente es positiva. Ya no lo voy a graficar porque esto nosotros ya lo vimos, ¿sí? Bien, entonces, esta es una recta con pendiente positiva. Entonces se inclina hacia la derecha. Y si se inclina hacia la derecha, ¿qué tipo de función es? Es una función de oferta. Esto es oferta. Vamos con otro ejercicio. Si nosotros tenemos la siguiente expresión matemática, 2p más 3x menos 15 igual a 0. Necesitamos saber si esto nos representa una demanda o una oferta. Veamos. Despejamos p. Esto es 2p es igual. 3x lo pasas con signo cambiado. El menos 15 también lo pasas con signo cambiado. El número 2 que está multiplicando lo pasas a dividir. Bien. Ahora, esta es una función lineal. La pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, entonces estamos frente a la función de demanda. Vamos con otro ejemplo más, porque necesito que esto quede claro, dado que son las aplicaciones. Con respecto a aplicaciones económicas, no les puede quedar dudas porque sí o sí va a aparecer ejercicios en el examen de aplicaciones económicas, dado que es porque ustedes están estudiando con respecto a eso. O sea, sí o sí fijo va a ir a aplicaciones económicas en los exámenes, sí o sí. Vamos a despejar P. Listo, el 5 lo pasas con signo cambiado al primer miembro. Ahora, ¿cuál es el signo de la pendiente? Acá la pendiente no tiene signo, porque acá la pendiente es 0. Acordate que si no aparece la X en la función lineal es porque la pendiente vale 0. Entonces, ¿qué tipo de curva tenemos? ¿Demanda o oferta? Tenemos ambas, porque no sabemos si es oferta o demanda. Entonces, esto puede ser demanda o oferta. Puede ser cualquiera de estas dos. No sabemos, ¿sí? Porque esto es una recta horizontal, por esa razón. Tres p menos 5x más 4 igual a 0. Bien, tenemos esta otra función, despejamos p, ¿sí? El menos 5x lo pasas al segundo miembro, esto también. Ahora el 3 lo pasas a dividir y esto nos va a resultar 5 tercios por x menos 4 tercios. Observen, pendiente positiva, ¿sí? 5 tercios. Entonces esto es oferta. Bien, espero unos segundos para que termine de copiar y si no, sáquenle una captura mejor. Vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? Un quinto ejemplo donde nos dan la siguiente función. 2x más 3p más 5 es igual a 0. Vamos a despejar p, ¿sí? Esto es 3p, el 2x lo pasas con signo cambiado, este 5 también lo pasas con signo cambiado. Ahora este 3 lo pasas a dividir y listo. Este ejercicio da la sensación de ser demanda,
porque la pendiente es negativa. Y entonces este ejercicio es una trampa. Muchos caen. Dicen, bueno, despejo P, la pendiente negativa, e Isaías me dijo que si la pendiente negativa es demanda, listo. Entonces buscan las alternativas, demanda, y creen estar seguros, o sea, están muy confiados que esa pregunta lo respondieron de forma correcta. Y eso es un error, porque si uno grafica esta función, se va a percatar de algo. Observa qué signo tiene la ordenada al origen. Tiene signo negativo. Entonces, si ustedes hacen el gráfico de esta función lineal, ocurre lo siguiente. La ordenada al origen es menos 5 tercios. Está por acá. Aproximadamente. Y la pendiente negativa, entonces la recta tiene este comportamiento. ¿Qué podés observar de todo esto? Que la recta nunca pasa por el primer cuadrante, entonces no tiene sentido, porque tiene que estar en el primer cuadrante para poder hablar de las aplicaciones económicas. Entonces esta recta no es ninguna de las dos, no es ni oferta ni demanda, o sea, esto es ninguno. Ninguno de los dos es. Si ustedes tienen duda, grafíquenlo. Si no pasa por el primer cuadrante, entonces no es ni oferta ni demanda. ¿Sí? Bien, entonces queda como tarea para ustedes resolver el ejercicio número 26. Practíquenlo bien, el ejercicio 26. ¿Sí? El ejercicio 27 también queda para ustedes. Ahora se preguntarán, ¿pero cómo voy a resolver el ejercicio 27? El ejercicio 27 queda como tarea para ustedes porque yo voy a resolver el ejercicio 28. Y si me comprenden el ejercicio 28, van a poder resolver el ejercicio 27, porque la resolución es análoga. ¿Sí? Así que vamos a resolver el ejercicio número 28, pero lo vamos a hacer al regreso, porque nos queda un minuto. Así que voy a enviar un nuevo enlace de Zoom.